Vamos a ir al capítulo 4 de Juan, San Juan, capítulo 4, del 1 al 42. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria, y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos
y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería, ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen: dentro de 4 meses será tiempo de cosecha. No es verdad. Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren, los campos ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Pues muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Maribel Hernández y hoy tengo el gusto de venir a compartir la palabra del Señor. Hoy miramos, para comenzar, habla Jesús aquí en la palabra que él se enteró de que los fariseos tenían noticias de él, que se decía que Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Si ustedes tienen un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, aquí está diciendo que los fariseos andan detrás de Jesús porque se escucha de este hombre que él bautiza, que trae más discípulos que Juan el Bautista. Y si nos vamos un poquito para atrás, miramos a un hombre que se llama Nicodemo, que va a buscarlo de noche y le dice: Señor, yo sé que tú has sido enviado, que tú has sido enviado como maestro, porque tú no has venido de parte de Dios, porque los milagros que tú haces no los puede hacer alguien si no está Dios en él. Las señales que tú haces no las hace cualquiera. Yo sé que tú vienes de parte de Dios. Entonces estos fariseos ya van escuchando que hay un hombre que perdona pecados, un hombre que sana a los leprosos, un hombre que abre los oídos de los sordos, un hombre que hace ver a los ciegos, que hace hablar, un hombre que sana, un hombre que expulsa demonios. Ellos vienen escuchando todas estas maravillas de nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús sabe que aún no ha llegado su tiempo, lo andan buscando. Entonces ¿qué necesita hacer? Retirarse. Dice: necesito retirarme, porque su fama se está haciendo grande. Entonces él se quiere ir. ¿A dónde dijo la palabra de Dios al comienzo? Yo sé que fue mucho la lectura, pero ¿a dónde se quería retirar? ¿A qué pueblo se quiere ir nuestro Señor? Estaban en Judá. ¿Se va a ir a dónde? A Galilea. No sé si tiene la palabra de Dios con ustedes. Estoy en Juan 4. Él se quiere ir
a Galilea, pero para que él pueda llegar a Galilea dice que tiene que pasar por Samaria. Samaria, dice el Señor. Y para pasar por Samaria, él tenía que pasar, dice, yo tengo que pasar por Samaria. Y para darles un poco de contexto, los samaritanos y los judíos tienen una enemistad grande. Desde tiempo atrás, de un siglo y medio, más o menos de 150 años, cuando el Señor llega a la tierra de Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevan. Hay un problema aquí de tiempo atrás, porque los judíos tratan mal a los samaritanos. Es una raza mezclada de religiones, mezclada de diferentes culturas, trajeron otros dioses. Es una raza contaminada, una raza pecadora, una raza que ya perdió la salvación para ellos, es una raza perdida. Pero Jesús viene a Samaria, dice, y tenía que pasar por ahí. Él no tenía que pasar por ahí. La mayoría de los judíos rodeaban para llegar a Galilea. Ellos preferían perder 3 horas más o menos, no sé, 2-3 horas de camino para poder llegar a Galilea. Pero era más fácil pasar por Samaria, a lo mejor 1 hora y media, más rápido poder llegar. Pero Jesús dice, yo tengo que pasar por ahí. Los demás decían, los judíos, no, yo no puedo estarme con esta raza está contaminada, yo como voy con unos pecadores, o sea, yo no puedo mezclarme con ellos. Y Jesús rompe esa barrera. Y el Señor dice, yo tengo que pasar por ahí. Y el Señor hoy tiene que pasar por aquí también. Este día, esta mañana, el Señor está pasando por aquí porque Él tiene que pasar por aquí. Así como ese día pasó por Samaria, porque el Señor sabe que habemos personas sedientas de Él. Estamos sedientas de llenar un vacío en nuestro corazón, que muchas de las veces no sabemos el por qué nosotros nos sentimos como nos sentimos. A veces nos sentimos tristes, nos sentimos rechazados, nos sentimos pecadores, aunque ya hayamos confesado ese pecado una vez, lo seguimos trayendo a la mente. ¿Por qué? Porque no nos sentimos perdonados, porque yo tanto le fallé a mi Dios. ¿Y cómo fue que yo le fallé a mi Dios? Un Dios tan bueno que dio la vida por mí. Y ese Dios hoy se presenta a esta mujer samaritana, pero no nomás viene a traer la gloria, viene a traer su poder de sanación a este pueblo, viene a perdonar a un pueblo, viene a darle dignidad, a regresar la dignidad que este pueblo necesita. Y ese pueblo lo estamos representando nosotros, y esa mujer nos representa también a nosotros, porque esa mujer, les digo, está sedienta, sin saber que va a empezar un diálogo que va a cambiar su vida. Cuando el Señor dice que el Señor llega cansado del camino, tenía que pasar por ahí, está cansado, se sienta al lado de ese pozo, esperando como alrededor del mediodía. Llega esta mujer samaritana para sacar agua, dice, ¿no? A sacar agua. ¿Por qué llega esta mujer a las 12 del día? ¿Por qué no llega en la mañana? No sé si ustedes conocen, pero usualmente cuando una persona va a sacar agua al pozo, se usa que, no sé si muchos de ustedes son de países de México, de otros países, Honduras, Salvador, o sea, en otros países, mucho antes atrás, ahorita ya hay muchas máquinas en casa, licuadoras, pero antes las personas salían a moler su nixtamal para hacer sus tortillas. La gente salía muy temprano en la mañana, antes de que casi amaneciera. ¿Para qué? Para que no les pegue el sol, para que no se queme, para agitarse menos. Pero esta mujer dice que salió a las 12 del día. ¿Por qué sale a las 12 del día? Porque es una persona que a lo mejor tiene bajo estima, su estima está baja. Es una mujer que mucha gente la ha señalado. Porque si escucharon, se habla mal de esta mujer. No es una mujer buena. Ella decide ir a las 12 porque ahí a esa hora la mayoría de las mujeres ya hicieron sus mandados, ya fueron a traer agua, ya hicieron lo que tenían que hacer. Ella se esconde para que los demás no la miren porque la van a señalar. Es una hora que dice a las 12. No se quiere encontrar con nadie porque no quiere que la sigan señalando, que le sigan diciendo que es una perdida, que no vale nada. Por eso es que decide ir a las 12 del día, no sabiendo que esa mañana, esa tarde se iba a encontrar con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios enviado
a nosotros. El Señor se sienta, la mujer llega. La mujer, ¿qué llega a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la mujer en ese pozo? ¿Qué quería hacer? Sacar agua. Y dice la mujer, bueno, aquí estoy, se encuentra con este señor. Ella reconoce, luego reconoce que este hombre no es un samaritano. Seguramente su vestidura es diferente a la de los samarios, ¿no? Cada región, cada país tiene su forma diferente de vestir. Ella lo reconoció, este es un judío. Y el Señor Jesús le dice, tengo sed. Le dice, dame de beber, mujer, dame de beber. Y ella le contesta, ¿cómo me pides a mí de beber? Yo siendo una samaritana, una mujer de un pueblo perdido, ¿por qué me pides a mí de beber? Ella responde rápidamente, como en una forma tengo la palabra aquí, la apunté, es una persona que responde rápido, porque ella responde siempre a la defensiva, porque siempre ha sido maltratada, y así a veces respondemos nosotros, ¿no? Cuando hemos sido maltratados desde chiquitos y a veces llegamos a una edad y decimos, ya no me voy a dejar. Primero muerto antes de que me vuelva a dejar que una persona me maltrate y me pisotee. Y entonces ya cuando una persona quiere ser amable con nosotros, dice, ¿por qué quieres ser amable conmigo? Especialmente ella, siendo yo una samaritana. ¿Cómo es eso? Entonces ahí ella comienza como ese diálogo. El Señor empieza ese diálogo con ella. Ella está como, no porque quiero comparar un animal con un ser humano, pero es un dicho secular que dice que la burra no era arisca, la hicieron a golpes, a garrotazos, porque esta burra, pues siempre le pegaban para que lograra llegar a su camino, ¿no? Entonces, pues ella estaba arisca, estaba siempre a la defensiva, pero el Señor te pide de beber a una mujer. Entonces el Señor en ese diálogo, ella empieza a sentir algo en su corazón, en su ser, porque el que le está hablando es la palabra viva. Es la palabra viva que hoy escucharon hablar. Es el Verbo, el Hijo de Dios que vino a nosotros. Y ese mismo Señor Jesucristo que está ahí sentado con ella, que tiene poder de palabra, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Han escuchado que la palabra es viva y eficaz antes? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la misma palabra que hoy nos está hablando. Dios a través de su Espíritu Santo empieza a hablarnos. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que más penetrante que una espada de doble filo. ¿Ustedes pueden creer que sea más penetrante que una espada de doble filo la palabra de Dios? Que dice que viene a nosotros. Viene a nosotros y empieza a hacer en nosotros una división entre el alma y el espíritu. Entre el alma y el espíritu empieza a hacer un discernimiento en los deseos más profundos del ser humano, en los pensamientos y los deseos más profundos, íntimos del ser humano. La palabra de Dios viene a remover en nosotros nuestro pasado. Desde que éramos chiquitos íbamos creciendo, en que le íbamos fallando al Señor. El Señor a través de la palabra empieza a remover y sacar a la superficie todos esos malos ratos que pasamos, como nos trataron mal, tal vez nuestros familiares nos pisotearon, a lo mejor nuestros padres nos golpeaban, a lo mejor nuestros padres nos maltrataban verbalmente, físicamente, nos castigaban castigar físicamente, nos castigaban. A mí cuando era pequeña, a mí me hincaban en una esquina y ponían arroz en el piso. Y no me dejaban un ratito, me dejaban horas. Y poquito me movían y me daban con el cinto. Y era un cinto que tenía unos metalitos. Y me decían, hasta ese cinto tenía nombre, se llamaba Pancho, hermanos. Y yo me recuerdo de ese cinto y puede darme risa hoy, Pancho. Yo escucho Pancho y me asusto. Me pongo como arisca, como una burra. Así, porque me dolía que me tuvieran el carro, y me decía, y poquito te mueves y te doy más, y poquito le bajaba la rodilla y me dabas más. Pero el Señor viene a sacar todas esas heridas que en algún momento nuestros padres nos hicieron, o que nosotros mismos como padres hemos hecho con nuestros hijos, que los hemos maltratado físicamente, los hemos descuidado, y ellos han sido dañados con mucho resentimiento, mucho coraje, mucho resentimiento en su corazón, que no saben amar.
no saben dar amor a los demás y no saben dar amor. ¿Por qué? Porque no lo han recibido. No lo han recibido. Pero cuando uno empieza a recibir amor y cuando dejamos que Dios venga a nosotros y nos abrimos a su gracia y nos empezamos a tener un diálogo con el Señor, un diálogo íntimo como el que la mujer samaritana está teniendo en la palabra de hoy. Hoy está teniendo ese diálogo la mujer samaritana. Hoy el Señor está teniendo un diálogo con ustedes en su corazón, porque el Señor está hablando a su corazón de ustedes también, porque todos hemos sufrido. Ese diálogo va a traer un cambio a su vida, una restauración a su vida. Va a ser un cambio de 360 grados en su vida a todo aquel que se deje guiar por el Señor, todo aquel que quiera tener ese diálogo y abra sus oídos al Señor, abra sus ojos. El Señor puede hacer maravillas en tu vida si tú quieres. Esta mujer se ha abierto a la gracia del Señor. Se ha abierto a la gracia del Señor cuando ella empieza a tener este diálogo con nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que el Señor quiere hacer hoy. Venir a nuestra vida, porque cuando el Señor viene a tu vida, donde hay oscuridad, Él viene a traer luz a tu vida y empieza a disipar todas esas cosas que necesitan salir a la superficie, que nosotros no queremos enfrentar porque son dolorosas. El Señor viene a traer sanidad donde hay enfermedad, donde la gente está destruida por lo que ha vivido en su vida desde su niñez hasta la vida adulta. El Señor viene a traer sanidad. El Señor viene a traer alegría donde hay tristeza. El Señor viene a traer paz a tu vida, a mi vida, donde hay inquietud, donde hay ansiedad, donde hay depresión. Porque no sé por qué vivo, porque estoy en esta vida, me siento inútil, mi vida no sirve para nada. Y así es como se sentía esta mujer y este pueblo. Pero la palabra de Dios llegó, la gloria de Dios llega a este pueblo, llegó a esta mujer, llegó la salvación a darles vida a este pueblo. Porque dice el Señor, si tú supieras quién es el que te pide de beber, ¿qué dice? ¿Quién recuerda? Si tú supieras el que te pide de beber, tú me pedirías de beber y yo te daría a ti de beber. ¿Quién quiere beber del agua que el Señor da? Del agua viva que el Señor da, del agua que restaura, vivifica, santifica. El santificar es que el Señor viene a santificar todos esos pecados, a hacernos limpios, a hacernos de vuelta a la gracia de Dios. Porque, crean o no, todo lo que nosotros vivimos en nuestras vidas, cuando no estamos en gracia con Dios, nos vamos alejando y alejando y alejando de Dios. Y si eso es muerte espiritual, es el pecado que nos aleja de Dios. Y a veces no lo queremos reconocer nosotros. El ser humano somos tercos, somos duros. Pero Dios está ya trabajando en nosotros. Dios empieza a trabajar en nosotros. Yo también algún día, así como hoy, estuve en un retiro de rica, porque yo hice mi primera comunión, mis sacramentos, cuando yo tenía 36 años. Y yo cuando vine a ese retiro, yo tenía sed del Señor. Yo no sabía exactamente lo que yo andaba buscando, pero yo sabía que yo necesitaba de Dios, que había un vacío en mi corazón porque nada lo podía llenar. Yo compré la palabra de Dios, yo leía en mi casa. Yo decía, yo no tengo que ir a la iglesia para estar con Dios. Yo puedo estar en mi casa y yo puedo leer la palabra de Dios. Yo no necesito una iglesia. Hoy pienso diferente. Encargué esa palabra de Dios, español, inglés, y leía. Y leía. Y sentía, me llenaba, pero sentía un vacío. Y yo le pedía al Señor, Señor, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué siento que algo me hace falta y te tengo a ti? Dios no se tarda mucho en contestar mi oración. Dios ha sido bueno conmigo. A la semana y media o 2 semanas, una persona me da un flyer para ir a un retiro. Y en ese flyer, en ese flyer que recibí, me lo dio en mi mano. Y lo miré y me dice, te invito, es un retiro. Y ahí estaba el cáliz y estaba una hostia. Y dije, bueno, no tenía mucho. Sabía que era la hostia que daban en la iglesia, pero no tenía el entendimiento que hoy tengo. Bueno, me llamó la atención, yo le pedí a Dios una oración, el Señor me contestó. Yo voy a ese retiro.
Desde el momento que yo llego a este retiro, empiezo a tener una bienvenida con palabra de Dios. El Señor te ama, el Señor es amor, el Señor te estaba esperando. Y todos me iban saludando y mi corazón se hacía así chiquito y se hacía grandote y mi garganta se cerraba y se abría porque no sabía cómo disipar todas esas emociones que yo sentía en mi corazón. Y el Señor te ama. Y entro al retiro, miro a nuestra Madre Santísima, digo, eso es lo que me hacía falta, mi madre, la Madre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y luego al final, cuando se lleva ya todo el retiro, hubo la consagración de la consagración de la hostia, la Eucaristía, el culmen de nuestra fe. Y empecé a entender, aunque aún no lo podía tomar, pero empecé a entender que el Señor contestó mi oración. Y así fue como yo llegué a un programa de Rica, porque yo tenía sed, nadie me llevó, nadie me empujó. Yo sola fui buscando la gracia de Dios, el Espíritu Santo fue el que me fue llevando a buscar la gracia de Dios. Amén. Él es el que lo ha hecho estar aquí este día, hermanos. El Señor me llevó hasta ese momento y pude hacer mis sacramentos. Y hoy en día puedo decir que el Señor ha estado saciando mi sed que yo tengo y la sigue saciando todos los días, porque es un proceso. La conversión es un proceso de todos los días. El Señor va sanando tu corazón. Si tú quieres que el Señor viva en tu vida, tienes que pedírselo, tienes que estar en oración constante. Y esta mujer le pide al Señor: Señor, ¿cómo me vas a dar tú de beber si ni siquiera tienes con qué sacar el agua? Ni siquiera tiene con qué sacar el agua esta mujer. Perdón, Jesús dice: tú no tienes con qué sacar el agua, ¿cómo tú me vas a dar de beber? El Señor no está hablando de esa agua, porque esa agua sí sustenta, esa agua sí es importante para el pueblo. Tener un pozo es muy bueno, es rico tener un pozo, porque sustenta a los pueblos, a las familias, a los animales, las cosechas. Esa misma agua que está en ese pozo que sustenta, da vida a un pueblo marginado. Pero Dios nos está hablando de esa agua espiritual, que es el Espíritu Santo, porque cuando se habla de agua, del río, agua pura, está hablando del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, es el que empieza a hacer cambios extraordinarios en nuestro ser. Él es el que hace que nosotros tengamos el deseo de estar hoy aquí. Él es el que hace que tengamos el deseo de leer la palabra de Dios. Él es el que hace que yo vaya a misa y ponga atención a la palabra de Dios. Él es el que hace que mis oídos se abran. Que yo diga: Señor, gracias, Señor, porque yo oré a ti y tú me sanaste y me estás sanando. Gracias, Señor, porque yo estaba en la tumba y me sacaste, Señor. Gracias, Señor, porque me has sacado de esa tumba, Señor, y me has devuelto a la vida. Y es a la vida que el Señor se refiere, a la vida espiritual, a la vida donde ya uno reconoce: Señor, te fallé. Señor, yo fui mala contigo, perdóname, Señor, si yo hubiese sabido que todo esto me estaba haciendo daño primeramente a mi ser, a mi corazón, y te estaba haciendo daño a ti, Señor, porque tú eres mi Dios y te he ofendido con mis acciones. Te he ofendido, Señor. Pero el Señor no mira mi pecado. Él mira a un ser humano que quiere regresarle la dignidad. Un Dios que te ama, así como eres tú. Él simplemente va con delicadeza sacando a la superficie lo que necesita ser cambiado. Y con el poder de Dios, Él empieza a restaurar tu vida. No nomás tu vida, porque cuando tú empiezas a creer en Dios, cambia tu vida y la vida de los demás que están a tu alrededor. Porque dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Todo en su tiempo del Señor. Todo el tiempo del Señor. Y el Señor te ha traído aquí este día. Te ha traído por una razón, porque el Señor quiere hacer cosas buenas contigo. Yo, siendo una mujer que a los 36 años yo ya tenía 4 o 5 hijos. Yo no vivía bien, viví una vida desordenada. Esta mujer dice que tenía 1, 2, 3, 4, 5 maridos, y que el que tenía no era su marido. Así estaba yo: 1, 2, 3, 4, 5. Pero el Señor vino, me levantó, me restauró, me limpió, me santificó. Y el Señor quiso que viera que yo era algo en mi corazón, era algo bueno. Que yo era buena, que yo era su hija, y que Él estaba dispuesto a perdonarme.
Porque el Señor dice en su palabra, dice el Señor Dios Padre que mandó a su Hijo, a su unigénito Hijo, dice el Señor, para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no viene a juzgarte, Él no viene a condenarte, el Señor viene a sanarte. Y cuando viene su gloria a ti, Él te levanta. No importa qué pecado hayas hecho en tu vida, Él te restaura, Él te limpia. El Señor te quiere dar la dignidad de hijo, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados a su imagen y semejanza. El Señor es espíritu. Nosotros somos espíritu, cuerpo, alma, espíritu. Y quiere que el Señor estemos cerca de Él, que lo amemos, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que lo amemos, que lo pongamos a Él siempre primero como el primer lugar. ¿Cuál es el primer lugar? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Dónde están los catecúmenos? Amar al Señor Dios sobre todas las cosas, dice la palabra. Y dice el Señor que hay un mandamiento muy parecido, dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, dice el Señor. Pero hay otro, dice, muy parecido, muy semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo amo a Dios y yo le pido perdón al Señor y el Señor viene y me perdona, yo tengo que amar al prójimo como yo amo a Dios, como a mí mismo. Y a través de ahí, el perdón, el Señor va trabajando en mi vida, a enseñarme a perdonar a quien me ofendió, a quien me defraudó, porque hubo personas que yo puse mi confianza al 100% y me volvieron a defraudar en el camino de Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor me enseña que yo tengo que perdonar. Y si el Señor a mí me enseña que tengo que perdonar, yo también tengo que perdonar a quien me ha ofendido. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿Qué dijo Pedro? 7 veces. Y el Señor dijo, no, 7 veces. 7 veces 70 al 7 de 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Cuantas veces sean necesarias. Porque el Señor me enseña a perdonar. Y si el Señor me enseña a perdonar, es una promesa. O sea, es lógico que si Él me enseña a perdonar, Él me está perdonando a mí ya. Desde el momento que tu corazón empieza a tener una tristeza, que el Señor te enseña a sacar esos rencores, esa falta de perdón a la superficie, el Señor ya está haciendo su sanación en ti. Ya hay un proceso en tu vida, como esta mujer. Esta mujer samaritana seguramente tenía odio racial contra el pueblo de los judíos, porque ellos fueron maltratados por años, no por un año, 150 años, un siglo y medio. Fueron maltratados. Los judíos destruyeron su lugar santo de adoración. Destruyeron Garizim, el monte de Garizim. Fue destruido por los judíos. Se metieron con su Dios Yahvé. Lo malo que aquí los samaritanos se mezclaron con otras razas, habían otros dioses que también adoraban. Entonces los judíos los tenían por eso como perdidos, como la peor raza que había. Era basura humana. Pero cuando el Señor viene a este pueblo, el Señor hace maravillas. A través de esta mujer viene la bendición de Dios, y esta mujer lleva la bendición de Dios al pueblo de Dios, porque el Señor levanta basura y la restaura. La restaura para ir a hablar y proclamar el mensaje del Señor vivo, que hay un Señor vivo que te ama así como eres. Él no pone condiciones para amarte, Él te ama así como eres. Y Él quiere que regreses a sus brazos como el hijo pródigo y que digas, Señor, perdóname porque pequé contra ti, contra Dios. Perdóname, Señor, me abro a tu bendición. Perdóname, quiero volver a casa. ¿Quién no quiere volver a casa con el Señor todos los días? Tener al Señor en su corazón, y cuando fallamos ya sabemos a dónde vamos nosotros, los católicos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos enseñaron catecúmenos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los padrinos? ¿Qué les están enseñando a los ahijados? ¿Ah? ¿A dónde van los ahijados? ¿A dónde van cuando nosotros fallamos al Señor? Porque somos seres humanos, no somos perfectos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? A confesarnos. Gracias a Dios. Alguien contestó. A confesarnos. Vamos a reconciliarnos con el Señor Dios Padre poderoso. Regresar a su gracia.
es donde nosotros vamos. Y decirle, Señor, sí, perdóname, Señor, yo te fallé, fui mentiroso, miraba pornografía, Señor, perdóname, engañé a mi mujer, engañé a mi novia, a lo mejor engañé a muchas personas, yo le fallé a muchas personas, pero hoy me arrepiento. Y es lo bueno. Y esta mujer, el Señor ya le empieza a sanar su corazón de ese odio que ella tenía contra los demás, ese resentimiento. Porque este hombre es diferente, este hombre tiene una mirada diferente que no la busca como mujer. Es un hombre que la busca porque es su hija y la quiere restaurar, la quiere devolver a la vida. Dice la palabra del Señor, que cuando uno pone su confianza en el Señor, dice, bendito, bienaventurado es aquel que pone la confianza en el Señor, porque de su ser brotarán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva nos van a llevar a la vida eterna, son los que nos van a encaminar a la vida eterna. Nosotros reconocemos que nuestro Señor Dios es el Salvador, que Él es el que nos ha devuelto a la vida, que es el que dio la vida por nosotros, por nuestros pecados. Y cuando empieza a ver ese cambio en nuestra vida, nosotros empezamos a ser mejores seres humanos. Empezamos a adorar. Dijo el Señor, ya no vas a adorar, le dijo a la mujer samaritana, ni en Jerusalén se va a adorar, ni se va a adorar en este monte que ustedes adoran en Garizim. Ustedes van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a abrir a la gracia de Dios y vamos a orar con el Señor, vamos a tener un encuentro íntimo con Dios. Un encuentro íntimo, yo y Él. ¿Han tenido un encuentro íntimo con el Señor? Es necesario tener un encuentro íntimo y el Señor va a empezar a hacer maravillas en nuestra vida. Hoy es el día que el Señor quiere tener ese encuentro íntimo si no lo has tenido con el Señor. Y si lo has tenido, es tiempo de que lo sigas llenando. Porque en nuestra vida dice, hay un filósofo que dice que nosotros, el ser humano, tenemos vacíos, que tenemos un hueco en nuestro corazón. Y ese hueco que está en nuestro corazón tiene la imagen de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén? Ese hueco tiene la imagen de Cristo Jesús. Y ese hueco solamente lo puede llenar Jesucristo. Solamente puede saciar nuestra sed. Solamente puede hacer ese milagro en nuestra vida de volvernos a renacer, a ser criaturas nuevas. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere volver a vivir, a revivir? Que el Señor lo vuelva a vivificar en su agua, en esas aguas vivas que Él nos ofrece. Ahí está, esa es la imagen que Dios ocupa en nuestro lugar. Ya no hay nada en este mundo que pueda saciar o que pueda llenar ese vacío. Solamente lo llena nuestro Señor Dios. Podemos tener muchas cosas nosotros. Podemos tener trabajo, podemos tener un empleo, una educación buena. Pero al final de cuentas sigue habiendo un vacío en el corazón de la persona hasta que no lo llena con el Señor Jesucristo que nos está esperando. Hoy el Señor, estamos en un día donde el Señor está en la cruz, crucificado, murió por nosotros. A las 3 de la tarde entregó su vida, entregó su espíritu el viernes para que nosotros mañana que es día de resurrección, el Señor quiere resucitar tu corazón. El Señor quiere que te arrepientas y vengas a Él y le digas, sí, Señor, yo ya me arrepentí. Señor, ayúdame, Señor, a ser mejor persona. Quiero ser diferente, ya no quiero ser el mismo. Quiero que tú vengas a mi vida y sacies mi vida con agua viva de tu manantial. Cuando yo empezaba en este caminar, yo clarito escuchaba una palabra que decía el Señor, hoy quiero regar la tierra seca de tu corazón. Porque había tierra seca en mi corazón, estaba seca, estaba muerta. Pero cuando vino el Señor a mi vida con agua viva de su manantial, volvió a resucitarme. Y hoy soy yo, Maribel, una criatura nueva a los ojos de Jesucristo. Una criatura nueva que tengo el deseo de estar un día con el Señor. Que si Él me llama hoy, estoy bien con el Señor porque hoy estoy en gracia. Yo ya le pedí perdón por todos mis pecados, que fueron muchos, y la mochila pesaba. Dicen que un corredor, ¿quién llega primero? ¿Que lleva una mochila pesada o que lleva la mochila cargada? Así se sube una montaña. ¿Quién se va a cansar primero? El que lleva la mochila cargada. ¿Cómo vamos
inmigrantes que vienen por los cerros cargados, al final llegan sin nada, porque necesitas estar vacío, necesitas estar sin carga tu corazón para poder llegar a la meta que el Señor tiene destinada para ti, que es estar libre de pecado, libre para su gloria, libre para que un día nosotros cantemos con los ángeles y digamos: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Él es nuestro Dios, Él es el que dio la vida por nosotros. El Señor quiere abrir nuestros ojos, nuestro corazón y darnos de beber de las aguas del manantial que devuelven la vida, que restauran, que santifican. Él quiere sanar tu vida, hoy quiere sanar tu vida, quiere que seas diferente, que no vuelvas atrás diciendo: yo no sirvo, porque Dios te dice: eres digno de mí, porque yo soy tu padre, yo te crié, eres mi hijo. Te quiere revestir de la mejor ropa, revestirte de alegría. Y así como esa mujer corrió al pueblo y gritó a todos: me he encontrado con un hombre que me ha dicho toda la verdad de mí. Y dice la palabra de Dios que el pueblo ya no creyó por la mujer, creyó por Jesucristo, porque Jesucristo estuvo en ese pueblo más tiempo. Ellos también empezaban a escuchar de la gloria de Dios. Y es lo que Dios quiere, traer la gloria a tu vida, a mi vida. Que no digas: yo no puedo ser perdonado, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es mayor. Dios le dio a Jesucristo el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Jesucristo le dio a Jesucristo, le dio Dios el nombre que está sobre todo nombre. El nombre que toda rodilla se dobla, al nombre que toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en el infierno. Que todo aquel que proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios, porque Dios es nuestro Dios, hermanos. ¿Quién quiere tener un encuentro con el Señor hoy? ¿Quién quiere ser vivificado en las aguas del manantial? Si tú quieres ser vivificado en las aguas del manantial, hermano, párate, hermano. Dile al Señor hoy: Señor, quiero ser diferente, Señor. Quiero que vengas a mi vida y sana